Mediante este video daremos a conocer algunas generalidades sobre el Imperio Germánico, su desarrollo sociopolítico y económico. Para eso debemos empezar por saber de dónde viene el término germánico y cómo era su modo de vida. Para empezar, el término germánicos proviene de la palabra latina germani, utilizada por los romanos en la antigüedad. Los germanos eran grupos de nómadas o seminómadas que se presumían eran originarios del norte y centro de Europa. Vivían agrupados según los clanes a los cuales pertenecían. Entre ellos estaban los suevos, los godos, los vándalos, los francos, los sajones y entre otros. Esos primeros grupos, que progresivamente se fueron expandiendo, hablaban un idioma conocido como protogermánico, que posteriormente les daría origen a diferentes idiomas. Los germanos eran conocidos como extranjeros que trabajaban la agricultura, la ganadería y también se especializaban en la caza. Eran guerreros que valoraban la vida y la familia e ignoraban el latín, idioma que predominaba en Roma, territorio con el que limitaban. Esta era una de las razones por las cuales fueron bautizados como bárbaros por los romanos y por sus creencias politeístas, que traerían consigo la mitología germánica y el desarrollo de una cultura basada en las creencias de las diferentes tribus que formaban esta sociedad. También exploraremos cómo estaba organizada la sociedad y la política de los pueblos germánicos, así como la forma en que se resolvían sus asuntos legales y disputas individuales. Esta sociedad germánica estaba dividida en clanes familiares. Existía una jerarquía clara entre nobles, campesinos y esclavos. En cuanto a la política, esta tenía un fuerte carácter militar. Era ejercido principalmente por los hombres libres. Los germanos combinaron sus tradiciones con elementos de estructura romana. Al principio, los reyes eran elegidos por una asamblea de nobles, pero con el tiempo el poder se volvió hereditario, lo que causó divisiones y conflictos internos. Aunque estaban con un consejero romano, la verdadera base de su autoridad era el ejército. Si hablamos de los asuntos legales, todos estos asuntos se resolvían en asambleas convocadas en luna nueva o luna llena. Estas asambleas servían para tomar decisiones políticas y también como tribunales de la justicia. Adicional a esto tenemos ciertas características de las leyes germánicas. Una de ellas es que las leyes no estaban escritas, sino que se transmitían oralmente. También la filosofía era defender el honor de la tribu y de la familia. Y no existía una ley unificada, cada comunidad tenía sus propias normas. En cuanto a las disputas individuales, la justicia era más personal, basada también en el honor y la familia. Si alguien dañaba a un miembro de una familia, toda la familia podía vengarse o exigir una compensación económica. Esta es una de sus características. También dependiendo del daño y de la gravedad. En caso menos grave se buscaba acuerdos privados para evitar la violencia. Como vemos, la sociedad germánica tenía una estructura muy marcada por el honor, la tradición y la fuerza militar. Sus leyes y sus formas de justicia reflejaban una cultura profundamente comunitaria y guerrera. ¿Cómo eran las relaciones entre los romanos y los germanos? A lo largo de los siglos, estos dos pueblos protagonizaron una historia de enfrentamientos, alianzas y transformaciones que marcaron el destino de Europa. Después de esa derrota, Roma estableció una frontera firme a lo largo del Rin y del Danubio. En lugar de conquistar a los germanos, prefirió contenerlos. Algunas tribus, como los bátavos o los ubios, se aliaron con Roma e incluso adoptaron parte de su cultura y sirvieron como tropas auxiliares. En el siglo V, la situación cambió radicalmente. Grandes grupos de germanos cruzaron la frontera sin control. Los visigodos saquearon Roma en el año 410. Más tarde, los vándalos lo hicieron de nuevo en el año 455.
Finalmente, en el año 476, el jefe germano Odoacro depuso al último emperador romano de Occidente. Así terminó el imperio y comenzó una nueva era. Las relaciones entre romanos y germanos fueron mucho más que una historia de guerra. A través del conflicto y la cooperación, los germanos se convirtieron en herederos del imperio. De su función con la cultura romana surgieron los reinos que formarían la Europa medieval. ¿Cuál era el papel que tenía la religión en los pueblos germanos? Los germanos eran politeístas, es decir, creían en muchos dioses. Cada dios tenía una función diferente. Por ejemplo, Odín era el dios de la sabiduría y la guerra. Thor era el dios del trueno y protector de los humanos. Y Freyja, la diosa del amor y la fertilidad. Estos dioses eran parte de historias y leyendas que explicaban cómo funcionaba el mundo y el destino de las personas. Los germanos realizaban ritos y sacrificios que a veces incluían animales o incluso humanos para agradar a los dioses o pedirles ayuda. Además pensaban que existían otros seres como elfos, espíritus y enanos que influían en la vida cotidiana. Adoraban bosques, montañas, ríos que consideraban lugares sagrados. Las fiestas religiosas eran momentos de encuentro y decisión, y muchos jefes o reyes decían tener una relación especial con los dioses, lo que les daba más autoridad sobre su pueblo. En resumen, la religión en los pueblos germanos era mucho más que rezar o adorar. Era una forma de entender la vida, la muerte, la naturaleza y el poder. Sus creencias dejaron una huella profunda en la historia y todavía hoy inspiran libros, películas y series.